Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast 100% gráfico. Hoy día nos va a acompañar y por los próximos capítulos José Bodet, a quienes ustedes ya conocen, donde vamos a tener invitados de primer nivel, y hoy día no es la excepción. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias David. Y contento de iniciar este podcast hoy con un gran invitado. Así es. Hoy recibimos a una de las voces más influyentes de América Latina en la comunidad creativa. Desde Adobe, una empresa que no solamente marcó la historia del diseño, sino que redefinió la forma en que imprimimos, comunicamos, creamos. Nos acompaña Gustavo Brunzer, que es director de desarrollo estratégico para América Latina en Adobe. Y Gustavo ha sido una parte realmente fundamental en el desarrollo de Adobe en la región, ¿no es cierto? Y hoy en día nos va a compartir su visión, que tanto como de comunicación, de estrategia, de negocio, de tecnología, donde abordaremos temas como la inteligencia artificial, color, flujo. Vamos a tratar de poder compartir cosas, porque sí. Con Gustavo podríamos estar varios días conversando. Así que preparémonos a una conversación así que va a mezclar un poco de todo. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. Muchas gracias, David. Hablamos un poco de ti primero y tu trayectoria en Adobe, así brevemente. Yo sé que son muchos años. Sí, pero a ver, brevemente. Yo, cuando estaba en segundo medio, mi tío empezó a importar computadores. Y yo inmediatamente me había traído al tema de la computación y el uso de computadores y todo. Con los años me fui metiendo un poco en el tema gráfico, pero de manera amateur, ¿no es cierto?, por interés propio. Y me acuerdo, algo que fue clave fue que uno de los ingenieros que trabajaba con mi tío había traído una impresora láser. ¡Wow! Yo conocía las de matriz de puntos, las de inyección de tinta y todo eso. Y yo tenía una copia de PageMaker, y el PageMaker en el README hablaba de PostScript. Y cuando fuimos a ver la impresora también decía PostScript. Y dije, aquí tiene que haber alguna relación. Yo todavía no entendía mucho. Y entonces creamos unas páginas en PageMaker y cuando las imprimimos salieron igual a lo que se veía en la pantalla. Y ese fue un momento que hizo clic. Ahí fue como dije, wow, aquí hay algo. Y en ese entonces yo todavía estaba en la universidad y yo empecé a traducir y diagramar manuales de teléfonos celulares. Mira, entonces llegaba el manual en inglés, yo lo traducía al español y me preguntaron, oye, ¿tú lo podrías también diagramar? Ya, dije yo. Entonces lo empecé a diagramar y ahí aprendí un poco de imprenta, ¿no es cierto?, fotocomponedoras y todo ese cuento. De ahí, cuando terminé la universidad, mi primer trabajo fue en Apple, en Apple Chile, donde fui gerente de producto Aldus en esa época, cierto, PageMaker, Freehand, y ahí obviamente se me cayó el carnet porque de los años que estamos hablando 92, 93, y me hice cargo de la marca para Chile en particular, asociado obviamente a Apple, que era la asociación natural Apple con Aldus, no sé, con los productos de diagramación. De ahí Aldus es adquirido por Adobe, ¿no es cierto?, el año 95. Y paso a ser de Adobe, digamos, a trabajar para Adobe dentro de Apple. Y después, el año 96, la gente de Adobe decidió que era mejor contratarme directo. Y ahí fue cuando abrimos una oficina de Adobe en Chile, el año 96, que duró hasta el año 99, porque el año 99 Adobe hizo una reestructuración a nivel mundial, cerraron algunas oficinas. Y en ese entonces jefe me dice, mira, tengo dos opciones, o te puedo echar o te puedes venir a Miami a trabajar en la oficina nueva que estoy abriendo. Y así es como termina en Adobe US, digamos, Adobe en Estados Unidos, trabajando desde Miami, cubriendo toda la región de Latinoamérica. Sí, esa es un poco la historia de cómo terminé en Adobe, y algo que obviamente me van a preguntar, ya llevo 29 años, ¿no es cierto? En el próximo diciembre voy a cumplir 30 años, así que soy parte del inventario prácticamente. Y felicitaciones. Sí, ¿no? Bueno, el Adobe, probablemente la comunidad que nos sigue, que son prácticamente todos gráficos o imprentas o diseñadores, muy cercanos al mundo de la foto, de la fotografía. Correcto. Quizás en una menor medida de video, pero Adobe también tiene una capa no menor de software de redes sociales, ¿cierto? Behance tiene también algo que esto yo no lo sabía, pero tienen una capa donde
de Data Analytics, ¿cierto? Donde analizan el tráfico mundial de Internet. Así es. Que para quienes estamos, digamos, en la industria de la imagen es algo súper desconocido. Cuéntanos un poquito de las verticales y cómo se compone Adobe. Sí. Fíjate que es un buen comentario porque Adobe hoy día es una empresa enorme. Somos casi 42.000 empleados a nivel mundial. Y tenemos, como tú bien dices, tenemos varias verticales. La vertical más conocida para la gente común, por decirlo así, los gráficos, todo eso, lo típico, lo creativo, ¿no es cierto? Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. Después viene, y eso hoy día lo llamamos el Creative Cloud, la nube creativa. Después tenemos otro segmento que es el Document Cloud, que tiene todo que ver con PDF y documentación. Documentación, firma electrónica, manejo de documentos, y hoy día ya tiene inteligencia artificial, todo eso. Y hay una tercera pata, que es la más desconocida, y es que el año 2010 o 2009 compramos una empresa de Utah que se llamaba Omniture. Y Omniture lo que hacía era lo que tú mencionaste, analytics de Internet. O sea, analizaba el tráfico y le decía a un cliente, suponte una Coca-Cola o un Falabella, etcétera, le decía, tu página web tiene tal tránsito y tales páginas son más exitosas que estas otras páginas, etcétera, etcétera. Y eso ayuda a nuestros clientes a optimizar el contenido que despliegan en Internet o en redes sociales de modo de poder llegar a su audiencia. Y esa es una tercera pata. Ahora, hay cierta integración, ¿no es cierto? Porque lo que yo genero creativamente con el área de Creative Cloud, Photoshop y todo eso, después lo analizo con lo que nosotros llamamos, hoy día lo llamamos DX, o sea, Digital Experience. Y es un área que ha crecido muchísimo dentro de Adobe. Así que somos una empresa muy grande. Todo conversa, ¿no? Todo conversa y además... Es como un ecosistema. Sí, sí. Y siempre hemos tratado de mantener las cosas conectadas e integrar. Lo mismo con Document Cloud. La gente creativa, ¿no es cierto? Cuando quiere mandar algo a la imprenta o quiere mandar un documento a revisión, lo manda en PDF. ¿Y a ti te toca trabajar con cuáles verticales? Bueno, por los años que llevo en Adobe, yo he pasado por todas. Yo nací en el área creativa en esa época era Photoshop, PageMaker, Illustrator, después en InDesign, etcétera, etcétera. Después me cambié al área de documentos porque la encontraba fascinante la problemática de tanto un individuo como una institución de gobierno, de cómo manejar su documentación, cómo comunicarse, cómo optimizar documentación. Después, por una época, me pasé a la parte que en realidad ya no existe, es lo que hoy día es DX, pero era diferente en esa época. Había una serie de productos que se llama Lifecycle que tenían que ver con automatización de procesos documentales. O sea, cómo, por ejemplo, el Ministerio de Educación puede emitir millones de certificados firmados digitalmente, certificados de un examen, certificados, etc. Y esa parte también me interesó porque yo veía el valor social, de cómo tú puedes optimizar los procesos, en el caso del gobierno, hacia los ciudadanos o de las empresas hacia sus clientes. Y en ese momento se produce una coyuntura porque Adobe hace un cambio y, curiosamente, es una historia bien divertida. Mi jefa en esa época me dice, hay una persona de Adobe Estados Unidos que está buscando a alguien para manejar video en la región de Latinoamérica. Así que si conoces a alguien, recomienda. Y yo empecé a buscar a alguien, sin saber que en realidad lo que estaban tramando por detrás es que fuera yo. Entonces un día cuando voy y le digo, mira, conozco a ABC, me dicen, no, pues sí, se supone que tú deberías ser esa persona. Y claro, implicaba un cambio, porque yo ahí pasé de reportar a la unidad de negocio de Latinoamérica, pasé a reportar a la unidad de negocio de Estados Unidos. Y era un cambio, digamos. Pero la verdad no me arrepiento porque ha sido súper entretenido. Video es espectacular. Además los clientes son muy entretenidos, porque son canales de televisión, Televisa, Globo, qué sé yo acá, Chilevisión es cliente nuestro, etcétera. Muy, muy entretenido. Y Gustavo, si volvemos a la raíz, sí, un poco ya viaje en el tiempo, ¿qué queda en el ADN de Adobe hoy en día del nacimiento de PostScript y la alianza con Apple? ¿En qué está todo eso? A ver, la relación con Apple ha pasado por altos y bajos, ¿no es cierto? El punto alto fue PostScript, la impresión, la parte de diagramación de página, los fonts, porque la fuente tipográfica fue también un tema bastante álgido en algún momento. Después vino todo el escándalo con Flash, no sé si se acuerdan de que Steve Jobs no le gustaba Flash y entonces eliminó Flash y quizás hasta cierto punto tenía razón. Pero hoy día tengo una relación excelente con Apple, muy, muy buena relación. Sigue siendo un partner muy buena. Por ejemplo, cuando Apple estaba planeando los nuevos procesadores M, siento que fue un cambio revolucionario en la plataforma. Nosotros llevábamos ya 1 año y medio trabajando con ellos en optimizar el software sin que nadie supiera. De modo que cuando salieran las máquinas nuevas, nosotros estuviéramos listos.
En el mundo del video, te puedo dar un ejemplo muy claro. Apple tiene un formato, lo que llamamos un codec, ¿no es cierto? Es una forma de comprimir video que es propietario de ellos, se llama ProRes, Apple ProRes. Ellos nos licencian las librerías de ProRes para Premiere y After Effects. Y son las librerías originales de ellos. ¿No es cierto? Que es algo que no hacen con todo el mundo. Y eso nos permite a nosotros tener una ventaja cuando trabajamos en esos formatos. Sí, la relación es excelente. Al igual como con otros partners. Nosotros tenemos muy buenos partners con HP, con Dell, con NVIDIA. NVIDIA es un partner fundamental para nosotros en todo lo que es GPU, etc. Así que tenemos un ecosistema muy grande de partners de hardware y otros partners de software también, porque nosotros no proveemos la solución completa. Nosotros proveemos ciertas partes de la solución, pero participamos de un ecosistema más grande. ¿Y cómo se pasa de este punto de inicio, PostScript, ¿no es cierto?, a ser el líder mundial en soluciones de creatividad? Es un largo camino. Es un largo camino. Mira, cuando un poco, si quieren cuento un poco la historia de Adobe, pero los dos fundadores de Adobe, que son Chuck Geschke y John Warnock, que lamentablemente ya fallecieron, ellos trabajaban en Xerox. Y ellos en Xerox desarrollaron un lenguaje de descripción de impresión que es lo que hoy día conocemos como PostScript. Y a Xerox no le interesó. Ellos lo presentaron y como que las gerencias de Xerox no le dio importancia. Y en ese momento ellos le preguntaron a Xerox, bueno, si no le interesa, nos lo podemos quedar, por decirlo así. Sí, desarrollen. Entonces ellos se salen de Xerox y fundan Adobe, los dos. Y empiezan a desarrollar el lenguaje PostScript. Y curiosamente, y no sé si tú probablemente sabías esto, José, Adobe vendía hardware, vendía tarjetas con PostScript que se insertaban en las impresoras. ¿Te fijas? Después Adobe se deshace el hardware porque no era negocio y se dedica solamente al software y a licenciarlo. Entonces, todas las impresoras Apple, de hecho Apple fue uno de los primeros socios en PostScript, empezamos a licenciar PostScript. De ahí surgió la necesidad de explicar PostScript, que no era sencillo. Y ahí es donde nace Illustrator. Porque Illustrator era una forma de mostrar en pantalla de manera visual la interpretación de PostScript. Como un navegador. Como una especie de navegador, que tú dibujas un círculo y la pantalla lo ves como un círculo, pero después puedes verlo como el idioma lo representa. Las instrucciones de la impresora son esto. ¿Te fijas? Y ahí nace Illustrator. Ese fue el primer producto de Adobe, el primer producto de software, digamos, como software de aplicación. El segundo producto fue Photoshop, que de hecho no es realmente un producto de Adobe. Nosotros compramos Photoshop, son dos hermanos lo crearon, los hermanos Knoll, que de hecho uno todavía trabaja en Industrial Light and Magic, que son los que hacen todos los efectos especiales para cine y todo eso, y el otro trabaja en Adobe todavía. Y de ahí siguieron evolucionando, o sea, la cantidad de productos que han aparecido y desaparecido en Adobe es impresionante. Así que, y bueno, fuimos comprando empresas, compramos Aldus, compramos FrameMaker. No sé si te acuerdas de FrameMaker para hacer libros. Sí, absolutamente. Todavía existe, etcétera, etcétera. Esa es un poco la historia, sí. Mira. ¿Y en qué momento crees tú que Adobe ahí entiende que va allá del tecnicismo detrás de todas las soluciones de software que ha desarrollado, pasa a ser como un actor casi como transformador culturalmente del sector creativo, porque hoy en día la verdad que ustedes fueron como precursores, o sea, cómo se adelantan a los cambios que vienen. Muchas veces ya hablábamos de cross-media cuando no ni existía los media. ¿Qué pasa ahí adentro de Adobe? ¿Cómo lo ves tú por dentro? Yo creo que lo brillante de Adobe fueron los dos socios fundadores, especialmente John Warnock. La forma en que ellos se dividían era que Chuck Geschke era más el comercial, el que veía el negocio como negocio, etc. Y John era más el tecnológico, que veía para dónde podía ir la industria o qué nuevas industrias se abrían. Una industria que obviamente, y tú lo experimentaste tanto como yo, que explotó fuera del desktop publishing, ¿cierto? Y él tenía la idea, digamos, de revolucionar la posibilidad de que cualquiera pudiera publicar. ¿No es cierto? Los que venimos del mundo tradicional de la impresión, era un mundo complejo y había que tener conocimiento y no era fácil, la maquinaria era muy cara, etcétera, etcétera. Y con el desktop publishing se democratizó un poco la posibilidad de diseñar documentos más allá de un procesador de texto, ¿no es cierto? Es algo que parezca una revista, parezca un folleto, etcétera, etcétera. Y ese fue un poco el impulso. Y John tenía fascinación por dos cosas. Uno era libros antiguos. De hecho, él tiene una colección, la familia ahora tiene una colección de libros antiguos, primeras versiones, primeras ediciones, etc. Y las fuentes tipográficas.
Entonces ahí crea esta revolución junto con otras marcas. Obviamente Apple tuvo una influencia y otras marcas tuvieron una influencia, los productores de impresoras, en crear esta revolución del desktop publishing. Y esa fue como la primera revolución. La segunda revolución es la creación del PDF, que también es creación de John. Ese fue un concepto que él idealizó y después, claro, trajo ingeniero para hacerlo, pero él dijo, ¿cómo puedo representar de manera electrónica un documento de papel en esa época, pensando, ¿no es cierto?, en esos años? Entonces era cómo convierto algo que, una revista, un folleto, algo, y yo lo veo en papel, cómo lo puedo representar fielmente en electrónico. Y así es como nace el PDF. Y ahí hubo también un cambio interesante, porque al principio con Acrobat, el reader no era gratis. Tú tenías que comprar el reader. No sé quién tomó la decisión, pero tomó la decisión de que el reader iba a ser gratis. Y eso explotó, porque entonces todo el mundo instalaba el reader, todo el mundo escribía varios PDFs. Fue una estándar. Y otra cosa que es interesante de Adobe es que tendemos a tratar de soltar a la comunidad abierta ciertas cosas. Por ejemplo, PDF ya no es propiedad de Adobe, se lo entregamos a ISO, ¿no es cierto?, a la International Standards Organization, y hoy día es un estándar abierto, cualquiera puede crear PDF, muchos software crean PDF, etcétera, etcétera. Y esa fue una segunda revolución. Y la tercera es el tema de lo que decías tú, del analytics y un poco el cómo entender el mundo digital y hacer que las empresas entiendan cómo usar el mundo digital. Y hoy día estamos quizá en la cuarta revolución, que es una combinación entre redes sociales e inteligencia artificial. La combinación de software. Justo, bueno, Adobe, como lo conocemos, ¿cierto? Esta tremenda compañía con tanta inercia, ¿cierto? Ha ido desarrollando, acumulando una cantidad de experiencia, ¿cierto? Brutal. La palabra es brutal, no es grande ni es brutal. Se han ido especializando, han ido adquiriendo, ¿cierto?, compañías, como tú nos cuentas. Pero en los últimos años también han ido apareciendo otras compañías, ¿cierto? Bueno. Compañías que de una u otra manera son competencia. Cuéntanos un poco hoy día, idealmente haciendo un poco de énfasis en lo que es imagen, en fotografía o quizás también en video, de quiénes son esas empresas y que me imagino que en el fondo, por muy hábiles que sean, no tienen toda la masa y la inercia que tiene Adobe con tantos años de experiencia. A ver, parte de lo que hace a Adobe es el ADN que tiene, en que yo te diría que hay como dos grandes grupos en la parte de generación de productos. Por un lado está las gerencias de productos que generan productos como Photoshop. Pero por el otro lado tenemos un área de investigación donde tenemos lo que llamamos científicos, no los llamamos ingenieros. Es gente que no necesariamente sabe programar, pero está todo el tiempo pensando cómo resolver ciertos temas. ¿Ya? Y eso es lo que hace a Adobe diferente de muchas otras empresas. ¿Ya? Porque una cosa es desarrollar software. ¿Eh? Y no digo que sea fácil o difícil, pero desarrollar. Y otra cosa es decir, plantearte, quiero resolver, por ejemplo, para poder enmascarar un individuo y sacarle el fondo, ¿cómo selecciono a ese individuo? ¿Cuál es la lógica para hacer ese tipo de cosas? ¿Te fijas? O evitar un reflejo, o evitar todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el software en sí, no tienen que ver con código. Esa es una parte importante. Respecto a la competencia, lo que tú me preguntas, yo no voy a dar nombres porque no me gusta hablar de la competencia en general, pero sí, hay empresas que compiten con Adobe. No hay ninguna empresa que compita con Adobe en todo el espectro. Tenemos empresas que compiten en ciertos nichos o en ciertos productos. Por ejemplo, hay varios competidores de Photoshop, hay varios competidores de Illustrator, tenemos varios competidores en Premiere y en After Effects. Yo creo que la diferencia es en el ecosistema, ¿ya? Porque en el pasado, y José se debe acordar, salieron algunos productos, en particular competencia de Photoshop. Había un producto que ya no existe, se llama Live View, ¿te acuerdas? Cuando salió Live View, yo me acuerdo, yo entré en pánico. O Live Picture, eso era Live Picture, no Live View, Live Picture. Y me acuerdo cuando salió Live Picture, yo vi una demo, dije, chao, Photoshop está liquidado. Pero el producto era más rápido, hacía algunas cosas, etc. Pero cuando empezamos a analizar el flujo de trabajo, no funcionaba dentro de un flujo. Era muy aislado, era muy raro. Entonces, por eso no sobrevivió. Entonces, yo creo que lo que hace a Adobe diferente es el ecosistema, es la integración entre todos los productos
que te permiten saltar de un lado para otro y que sabes que todo va a funcionar bien en la cadena de producción, porque nosotros no estamos tratando de resolver un problema puntual, estamos tratando de resolver el flujo de las personas y la empresa. ¿No es cierto? Y te lo voy a llevar a un caso actual. Hoy día, si tú miras el mercado de inteligencia artificial generativa, o sea, hay varios tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial asistiva, hay varios. Hay un montón de motores de inteligencia artificial generativa. Un montón. Algunos hacen imágenes, otros hacen video, etcétera, etcétera. Pero lo que siempre digo a los clientes es, ok, generaste algo con el motor A, pero eso lo vas a tener que poner en alguna parte. Lo vas a poner en un video, lo vas a poner en una revista, si una imagen, etcétera. ¿Dónde está ese flujo? Esas otras empresas no tienen el continuo de yo genero algo, lo pongo aquí y después lo publico acá. Entonces, sin necesariamente competir, a veces nos complementamos con estos competidores. Como el Firefly, ¿no? Claro, pero le ofrecemos un flujo al individuo. Entonces, yo sé que empiezo acá y termino acá. Cosas que a la vez tampoco podría ofrecer una de estas pequeñas empresas, ¿no? Sí. Sí. Así que ese siempre ha sido el fuerte de Adobe, digamos, es lo que yo llamo la integración. Photoshop e Illustrator con InDesign, ¿no es cierto? Premiere y After Effects con Audition, etc. Y posicionando un poco Latinoamérica, ¿cuán distinto es a los otros mercados? Al americano, a los europeos, ¿tenemos algunas particularidades o las suites de Adobe son iguales en todas las partes del mundo? A ver, te lo digo porque en algún momento nosotros tuvimos un negocio relativo a lo que era gestión documental, a fotografía y hicimos un desarrollo con Microsoft. Era un OPW, un Online Printing Wizard. Y ahí yo aprendí que los Microsoft eran todos distintos, todos los Windows eran distintos, y que se activaban y se apagaban ciertos servicios y que estas plataformas que uno veía como enormes eran todas distintas. Correcto. ¿Sucede eso en el ecosistema de Adobe? A ver, en general no. O sea, en general nuestros productos son los mismos en todo el mundo. Donde pueden ser diferentes es en aquellos países que por algún motivo hay algún tipo de restricción legal o hay algún tipo de embargo, ¿no es cierto? No voy a mencionar nombres ni países, pero hay lugares, por ejemplo, donde el acceso a Internet está restringido o no es tan amplio. Entonces los servicios no pueden ser los mismos, no podemos ofrecer los mismos servicios. ¿Te fijas? Podemos ofrecer... La parte importante, me imagino, que hoy día de los servicios de Adobe son online. Sí. Y cada vez más. O sea, la nube ofrece ciertos beneficios que el software local en la máquina no puede ofrecer. No existe la infraestructura. Entonces, sí. Entonces, esa diría que es la diferencia. Pero para efectos prácticos, el software es el mismo en todo el mundo. Perfecto. Y ves que en Latinoamérica, pues yo me acuerdo años en los inicios, el tema de la piratería era más fácil tener una versión pirata versus un original, que los originales valían $1,600, ¿cierto? Correcto. Y hoy día se pueden obtener licencias en modalidad de SaaS, ¿cierto? Por $10. Cuéntanos un poquito cómo ha impactado el tema de la piratería. ¿Ha disminuido, me imagino? La piratería disminuyó, digamos, de manera considerable. Yo diría que hoy día es mínima. Siempre hay alguien que quiere piratear, etc. Pero creo que el valor que da el software original, especialmente ahora con el tema de la nube, el hecho que tengo las actualizaciones cuando salen, soporte y servicios adicionales. Normalmente las versiones piratas no están conectadas a la nube, no tienen los servicios en la nube, no tienen un montón de cosas, se pierden de un montón de cosas. Pero yo creo que el impacto más grande que tuvimos, que un poco tú lo mencionas, es la diferencia entre alguien que nunca iba a poder pagar $1,600 y alguien que a lo mejor sí puede pagar $50 al mes. ¿Te fijas? Y con la posibilidad siempre también de poder cancelar la... Claro, por supuesto. Entonces, yo tengo conocidos, digamos, de la industria, sea de la fotografía, etcétera, que en realidad pirateaban no porque no quisieran tener el software original, sino que simplemente no lo podían pagar. Y hoy día, por ejemplo, el bundle de fotografía, que es Photoshop y Lightroom, cuesta $20 y en pesos chilenos creo que 20,000 pesos, una cosa así. Entonces, ahí entra otro tema
que es el tema de que ¿por qué estoy pagando? ¿Cuántos millones de usuarios tiene Matricia, más o menos, alguna, no? Sí, pero eso es confidencial. Ah, ok. Eso no pero está en el rango de los millones. Está en el rango de los millones. Sí. Y en términos de market share, con competidores que no los nombres, pero en el fondo, ¿qué seguimos teniendo? A ver, ahí también depende un poco del segmento. Estamos hablando de individuos, estamos hablando de pymes, estamos hablando de corporaciones, etcétera. Pero en general seguimos teniendo una parte importante del mercado. En parte porque nosotros tenemos la solución completa y no todos tienen la solución completa. Por otro lado, porque hemos hecho grandes inversiones en el tiempo en algo que la gente a veces no lo considera tan importante, pero que es importante para las empresas y las pymes, que es la administración de las licencias. Por cierto, una cosa es usar un Photoshop y otra cosa es tener que instalar y actualizar 300, 400 Photoshop. Eso no es fácil. Entonces nosotros tenemos un mecanismo para hacer eso. Pero también el hecho de que los precios han bajado, la suscripción ha beneficiado a mucha gente. En el caso de las empresas, y no quiero entrar en temas muy técnicos, pero cuando tú comprabas una licencia de software perpetua, eso pasaba como un capital expense, CAPEX que se llama. Como esto es SaaS, pasa como OPEX, Operating Expense. Entonces para las empresas es un gasto y lo deducen de impuestos. Entonces eso le cambió la mentalidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba, los canales de televisión están muy acostumbrados a comprar y ser dueños de las cámaras y los equipos y todo. Y me decían, no, pero yo tengo un presupuesto anual para el software. Y yo le decía, está bien, pero piensa que ahora lo vas a pasar como un gasto. ¿Desde qué año más o menos pasaron a ser SaaS? El año 2006, 2007. Ya llevamos como 10 años, por lo menos. Sí, como 10 años que pasaba al modelo de suscripción. Y claro, siempre tiene gente que te va a gritonear, no, que yo no quiero estar amarrado a la suscripción y verdad. Yo creo que mucha de esa gente no vive del software. O sea, su profesión no es diseñar, hacer video y todo. Porque de los clientes que yo tengo, incluso individuos, gente que trabaja en la casa freelance, dicen, yo feliz pago la licencia porque yo hago mucho dinero gracias a este software. Y se justifica completamente. Y la otra le hice una comparación a un cliente, le decía, mira, la licencia Photoshop y Lightroom son tres cafés de Starbucks al mes. O velo, no sé, con Netflix, que probablemente no hay ni una casa en Chile que no tenga Netflix. Y nadie se lo cuestiona. No se cuestiona, es solamente entretenimiento, no es algo para poder generar plata, ¿cierto? Sí. Una herramienta que genera en el fondo ingresos, no tiene, digamos, mucho sentido darle vuelta. Y fíjate que yo entiendo a la gente que reclama por eso, y lo justifico, pero entonces tienen que buscar la herramienta adecuada. En el caso de Adobe nos dimos cuenta de eso y nosotros tenemos un producto que se llama Adobe Express. Adobe Express es un producto web, o sea, se corre en un browser, no existe como una aplicación propietaria, está en el teléfono, pero digamos para efectos del computador en el browser. Es muchísimo más barato y es para alguien que no es un profesional del diseño, un profesional del video, pero necesita hacer cosas creativas. Entonces, yo me acuerdo que había hace muchos años gente que compraba Photoshop porque lo que quería hacer era hacer un crop y un rotate de la imagen. Estaban usando una escopeta para matar hormigas, te fijas, no tiene sentido. En cambio, Express tiene un montón de funcionalidades de fotografía, pero cuesta una fracción de lo que cuesta Creative Cloud. Entonces, lo que tienes que ver es cuál es el producto realmente que calza a lo que tú estás haciendo. Ahora, dicho eso, cada vez hay más gente que necesita generar más contenido más profesional, hay cada vez más gente que está empezando a usar las herramientas. En las empresas es muy interesante porque nosotros nacimos en el mundo gráfico, agencias de publicidad, pero hoy día vendemos software creativo en aerolíneas, bancos, compañías de finanzas, personas naturales, en el mundo de la medicina, para análisis de imágenes, o sea... No, es transversal en todas las industrias. Gustavo, ahí te tengo una pregunta, yo creo que te va a gustar mucho, porque el tema de la inteligencia artificial es algo que tú invertiste mucho tiempo y yo creo que te hacen todos los medios esa pregunta. ¿Cómo tú crees que se redefine el concepto de autoría? Cuando un diseño, voy a usar el término diseño para referirme a cualquier cosa que puede ser ilustración, fotografía, video, o sea... Correcto. Cuando ese diseño dependía, hasta hace poco, del talento humano. Y ahora depende mucho de la colaboración de este talento humano con la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde queda el concepto de autoría o cómo se redefine? Mira, lo explicaste súper bien, porque dijiste algo que no mucha gente dice, que es la colaboración
entre la persona y la inteligencia artificial. Nosotros en Adobe vemos la inteligencia artificial como un asistente, como un copiloto, no como un creativo. ¿Ok? Es una herramienta. De hecho, en una entrevista que me hicieron hace un tiempo me decían, bueno, pero la inteligencia artificial va a reemplazar. Le dije, bueno, pero piensa cuando salió Photoshop. Antes se retocaba a mano, literalmente, con aerógrafo. Por ejemplo, en el mundo de la fotografía automovilística, ¿no es cierto? Las famosas fotos de autos para hacer catálogo, se retocaba todo con aerógrafo y plumones. Yo me acuerdo haberlo hecho. ¿Te fijas? La diferencia es que con ese método me podía demorar 2-3 días en terminar una foto de un automóvil para un catálogo. Con Photoshop bajé el tiempo a quizá una tarde. Con inteligencia artificial lo voy a hacer quizá en 1 hora. Pero yo soy el que va a ser el editor, el creativo, el que le voy a dar el sentimiento, porque la inteligencia artificial no tiene sentimiento, quizá por ahora. Y es buena para alucinar también. Quizá por ahora. Es buena para alucinar. Hay que decirlo. Sí. Entonces, por lo menos desde la visión de Adobe, la inteligencia artificial es un asistente. No pretendemos reemplazar gente y todo. Ahora, dicho eso, obviamente... ¿Dónde queda la autoría? La autoría queda en el ser humano. Oye, ahora una pregunta para los dos. ¿A ustedes no les pasa que la velocidad, ¿cierto? Tecnológica va tanto más adelante que nuestra capacidad adaptativa? Siempre fue. Sí. A mí que me salen acá ratos temas de inteligencia, ocupamos nosotros para la empresa muchas cosas, muchas herramientas, estamos aprendiendo a utilizar una y ya salieron 4. Sí. Y cuando ya empieza y salen nuevas. Yo creo que estamos en un momento de inflexión, que estamos en la subida de la curva. Estamos en la subida de la curva. Entonces, como dices tú, oye, todos los días hay una herramienta nueva. Nosotros mismos lo vemos en Adobe. Todos los días hay un motor nuevo de generación de inteligencia artificial, de empresas que nunca habíamos escuchado el nombre. Pero yo creo que estamos en el boom de eso y después se va a estabilizar un poco, se va a consolidar y van a quedar varios jugadores grandes que tienen la capacidad de seguir con esto. La inteligencia artificial es extremadamente cara de desarrollar y cara de ejecutar. Entonces, probablemente va a haber una consolidación en el mercado y también van a haber jugadores que van a desaparecer porque el desarrollo que ellos hicieron no es tan útil o no es tan práctico. Todo va a ser adquirido por empresas o van a ser de mayor tamaño. adquiridos por sí. Pero volviendo, y el tema que plantea José es súper importante. Hay que entender que la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta más. Yo hice un curso cuando salió esto de la inteligencia artificial hace como 2 años. Hice un curso en MIT que no era de inteligencia artificial, pero no era de la tecnología, era del negocio de la inteligencia artificial. Porque yo quería entender la visión de cómo, digamos, los académicos estaban viendo para dónde iba esto. Y fue muy interesante porque una de las personas que estaba participando preguntó justamente, oye, esto va a reemplazar un montón de trabajo y todo. Y uno de los profesores hizo la analogía con el campo, cuando pasaron del arado con caballo a las máquinas, ¿no es cierto? Y claro, puestos de trabajo que en el fondo desaparecieron, pero no es que desaparecieron, se transformaron. Esa gente pasaron a hacer otros roles. ¿Saben? Pero también la inteligencia artificial, al igual que la computación, va a crear cargos o profesiones nuevas. Por ejemplo, el podcaster, el influencer, que podemos debatir los méritos que tiene, pero hay gente hoy día que vive de YouTube, vive de Instagram, que son, llamémoslo entre comillas, profesiones que antes no existían. Entonces hay gente que a lo mejor hubiera trabajado en el campo, hubiera trabajado en una carrera más tradicional, médico, arquitecto, etc. Hoy día trabaja generando contenido y tiene un público que le interesa ese contenido. Bien. Y ahí viene la pregunta. A mí, tú sabes que desde que Canva compró Affinity, que ya tenía una serie de software como parecido a un InDesign, Illustrator, Photoshop, esta suite creativa para medio impreso, tal vez alguna cosa digital. Y hoy en día, como ya es parte de los servicios de Canva en línea, todos se preguntan, pero bueno, muchos dicen, es el fin de Adobe, que lo dramático es eso, nunca pasa, ¿no es cierto? Pero hoy en día yo creo que la pregunta más bien es, ¿cómo tú orientarías a una persona que está frente con 2 opciones y dice, ¿sabes qué? Yo necesito entender como muy brevemente cuál es la gran diferencia de uno versus el otro. O sea, ¿por qué iré aquí y no allá? Tú nombraste Express, por ejemplo. Sí. Como herramienta de uso más sencillo para necesidades menos profesionales. Es una pregunta difícil de responder porque depende de cada persona, depende de lo que esa persona
o pyme o empresa hagan, no sé cuál es su foco, es una empresa gráfica, es una empresa no gráfica, una persona que trabaja en gráfica, una persona que es médico, un abogado, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con un poco lo que hablábamos al principio del ecosistema de Adobe completo, ¿no es cierto? Nuevamente, no voy a nombrar competencia, pero la empresa que tú nombraste, por ejemplo, no tiene todo un flujo completo de documento electrónico, que puede, para algunas personas puede ser relevante o no, pero está. Toda la parte de marketing digital, analytics y todo eso, tampoco está. La unión de esos dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Adobe Express se puede conectar a Analytics. Entonces, cuando tú publicas algo en redes sociales o en Internet, la empresa puede analizar qué tan efectivo fue mi post en TikTok o en Instagram, o etcétera, etcétera. Y eso les permite modificar en tiempo real y medir su audiencia. Entonces, hay algo en el ecosistema que yo creo que hace a Adobe más poderoso. Lo otro, por ejemplo, en las herramientas profesionales de la competencia, tienen algunas cosas. Tienen algo para fotografía, tienen algo para diseño, pero no tienen, por ejemplo, video al nivel que tiene Adobe. O sea, alguien que tiene que hacer los dos. Y hoy día, y voy a ser un poco egoísta, pero lo mío es video, ¿no es cierto? Ese es mi tema. Video se está convirtiendo definitivamente en el medio más poderoso de transmisión de contenido. ¿No es cierto? Un video dice más que una fotografía y mucho más que un texto, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo está tratando de alguna manera de meterse en el mundo del video. Y si tú miras las redes sociales, son todas acerca de video. Instagram, ¿cierto? Instagram que partió con fotografía, hoy día es puro video. Entonces, ¿cuál es el ecosistema? No la herramienta, el ecosistema que me va a permitir ser más exitoso en ese medio. Muy bueno, muy bueno. Sí, yo creo que esto, pensar en ecosistema, no en herramienta, y hacer esa reflexión. ¿Qué necesito finalmente? Y el problema, José, con la herramienta es el dilema de décadas. ¿Te acuerdas cuando existía Quark Express, ¿no es cierto? Sí. Y era Quark Express contra PageMaker o Quark Express con InDesign. Y era Los fotógrafos Nikon, Canon. Exacto. Es que Quark hace esto. Ah, no, pero InDesign hace esto. Y Quark tiene esto otro. Y no terminas nunca. Fender y Gibson. Sí, Fender, Gibson, exacto. Ibanez, amplificadores Marshall o amplificadores... Exacto. Oye, yo no soy diseñador, pero a mí me da la sensación, sí, trabajo, digamos, y tenemos departamento de diseño para el material que nosotros generamos. Lo veo un poco como comparar a un médico senior con años de escuela versus un recién titulado que puede tener muy buenas intenciones, conocer, ¿cierto? Pero son cosas también bien distintas, ¿no? Sí. ¿No estoy tan lejano o...? No, y lo otro, a ver, voy a ser bien objetivo aquí. Todo lo que es gratis no es realmente gratis. ¿No es cierto? Si el software es gratis, significa que esa empresa no está ganando dinero. Y de alguna manera, todos los que desarrollan software o desarrollan cualquier producto, o sea, la gente que cultiva manzana, la gente que es un médico, está para ganar dinero, bien o mal, más o menos, etc. Entonces, yo tendría mucho cuidado cuando hablan de las cosas gratis y open source, que hay cosas muy buenas en open source, pero al final tú no sabes cuál es el respaldo que tiene esto por detrás, si la empresa va a seguir existiendo. Adobe lleva casi 40 años en la industria. ¿Cuántas empresas de software conocemos que han aparecido y desaparecido? Entonces, yo creo que en lo que una persona se tiene que fijar es en el pedigrí de la empresa, un poco lo que tú estabas mencionando. Lo otro, el ecosistema es importante. Y lo otro, considerar qué es lo que yo hago. O sea, si mi trabajo es importante, ¿no es cierto? Y mi trabajo es generar contenido para lo que sea, impreso, video, etcétera. ¿Cuál es la herramienta que tiene más experiencia, más profundidad y que me va a dar una libertad más grande? Yo creo que esas son las cosas que uno se tiene que fijar. Y todos los competidores tienen una posición en el mercado. La competencia es importante. Si no hubiera competidores, nosotros estaríamos súper complacientes y probablemente no haríamos más innovación. Esto nos ha forzado a innovar, a cambiar. Te voy a poner un caso bien puntual. Salió creo que fue hace un mes, un poco más, 2 meses quizás, Google lanzó Nano Banana. Nano Banana, es el fin de la gráfica Nano Banana. ¿Qué hicimos nosotros? A la semana integramos Nano Banana. Sí, se lo ve. Claro. ¿Te fijas? Porque tampoco se trata de tratar de no trabajar con la, entre comillas, competencia, sino que nosotros tenemos partnerships con Google, con Microsoft, con OpenAI,
De hecho, tenemos integrado, ¿no es cierto?, GPT Image y tenemos Veo y hemos integrado muchos los motores generativos dentro de Firefly porque Firefly no es solamente un motor de inteligencia generativa, es una plataforma con flujo donde yo una vez que genero una imagen puedo hacer algo con ella. Lo puedo poner en un video, lo puedo poner en una página de diseño. Creamos un producto que está muy bueno dentro de Firefly que se llama Boards, tableros, donde yo puedo interactuar con más personas y crear ideas, conceptos de ideas. Pongo fotos y conceptos y discutimos en tiempo real, etc. ¿Te fijan? Entonces, nosotros lo vemos por ese lado. Y esa quizás es la diferencia con algunos productos de competencia como los que no ven. Y para seguir el hilo de que obviamente la competencia te motiva a innovar. Por lo menos te deja un poco inquieto. Por supuesto. ¿Cierto? Que es un tema no menor en el caso de Adobe porque el liderazgo es obvio. ¿Vale? Sí. O sea, 40 años de desarrollo, o sea, una capacidad de innovación sorprendente, nunca vista, yo creo. En lo que tú, no sé, tal vez tienes derecho en contarnos, ¿ok? La conversación de pasillo en Adobe, desde que Canva ahí salió un poco más potenciada, ¿puede redefinir el modelo de suscripción de Creative Cloud? Por ejemplo, por decir algo, una especie de Creative Cloud Lite, donde está solamente la suite de diseño gráfico, por ejemplo. Eso se llama Express. La respuesta nuestra fue Express. Ya. Entonces, invitemos a la gente que nos escuchan a mirar qué es. Hay que mirar Adobe Express. Lo otro que invitaría a la gente a mirar es Firefly, firefly.adobe.com. Y después un poco conversamos contigo, David. Vamos a dejar las descripciones después en el video para que puedan acceder. Por ejemplo, alguien que necesita corregir un audio, ¿no es cierto? Grabamos el audio. Aquí no, acá está un setup profesional con un buen micrófono y hay gente que está haciendo. Pero suponte que yo grabé algo en el celular y suena mal. Tenemos un software que se llama Podcast, donde tú puedes corregir el audio sin ser un ingeniero de audio. ¿Te fijas? Eliminar ruido. Eliminar ruidos y todo eso. Entonces, yo creo que Adobe está mirando. O sea, lo que hizo Canva a Adobe es hacernos un poco de introspección, mirar cómo estaba el modelo de negocio, cómo iban las cosas, para dónde va la industria o los intereses de la gente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la gente está buscando? Y estamos todo el tiempo tratando de reinventarnos. Porque es claramente una aplicación. Sí, exacto. Sin embargo, sigue existiendo un mercado súper profesional que probablemente siempre va a usar Adobe. ¿Te fijas? Pero esos son... es a otro nivel. Agencias de publicidad a nivel mundial, un WPP, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Que tiene una confianza porque hay otro tema. Está el tema de la seguridad. Está el tema de la privacidad. El tema de... A ver, si me dejan voy a explayarme en ese tema que para mí es fundamental porque he tenido que explicarlo muchas veces. Hoy día hay un gran temor de la gente de que la inteligencia artificial va a tomar mi creatividad y la va a usar para o entrenar el motor de inteligencia artificial, etc. Nosotros, cuando el año 2019, justo antes de la pandemia, ya veíamos venir esto de la inteligencia artificial, ya lo teníamos en el radar. Se tomó una decisión, se tomaron dos decisiones. Una es que si nosotros hacíamos un motor de inteligencia artificial que hoy día se llama Firefly, iba a ser ético. Significa que todo el material, todas las fotos, videos, audios que usamos para entrenarlo, tenía que ser de propiedad de Adobe o que tuviéramos derecho de uso. Otros motores de inteligencia artificial se metieron a Internet, bajaron cosas de YouTube, de donde sea, y con eso alimentaron. Y eso está mal porque usaron el contenido de gente a la cual no le pagaron. Yo usé tu video y no te pagué. Entonces esa fue la primera decisión. Eso también hizo que nuestros motores de inteligencia artificial, los que son de Adobe, son comercialmente seguros. En el sentido que nunca van a crear algo que tiene copyright de alguien más. Hay un caso bien particular. Disney demandó a Midjourney. ¿Por qué? Porque tú en Midjourney le pones, por ejemplo, quiero una imagen de Darth Vader caminando por un pasillo de la Estrella de la Muerte y te lo va a entregar. Pero resulta que la propiedad intelectual de esa imagen es de Disney. La autoría. La autoría, exactamente. Esa fue una decisión. Y la segunda decisión es que nosotros nos dimos cuenta que iba a haber un problema que todos tenemos, y es que tú hoy día miras en Instagram o en TikTok un video y tienes que sospechar si es real o no. Sí. Te voy a poner un caso bien divertido. Mi señora hoy día me manda por Instagram un video de una foca que se arranca de unas orcas subiéndose a una lancha. Se escapa y el ser humano que está en la lancha dice, súbete, súbete. La foca se sube, se escapa,
siguen en el bote, qué sé yo. Después la foca, cuando ya no está en la forca, se tira al agua. La foca después vuelve y le trae un pescado al tipo. Entonces yo miro el video y claro, uno tiene un poco el ojo más entrenado y mi mujer me dice, ¡uy, qué tierna la foquita! Le digo, es falso. Me dice, pero ¿cómo? Le digo, es falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y le mostré alguna cosa. Mira la aleta de la orca, parece una aleta de tiburón, no una aleta de orca. La forma en que la mano está acariciando. ¿Te fijas? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que hoy día el peligro con la inteligencia artificial es que como es tan fácil crear contenido, para cualquiera, hay mucho contenido falso. Nosotros nos dimos cuenta que eso iba a pasar. Y en el ambiente social común no es tan grave, pero en un ambiente político, por ejemplo, es extremadamente grave. Muy sensible. Y de hecho, voy a ir en una tangente bien rápida. Nosotros creamos un producto el año 2018 que permitía clonar la voz de alguien y que dijera lo que nosotros quisiéramos. El producto se llamaba Voco y lo anunciamos en un sneak de Max. Y decidimos éticamente no lanzar ese producto y lo guardamos, porque se prestaba para hacer cualquier cosa. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando. El año 2019 nosotros iniciamos una cosa que se llama el Content Authenticity Initiative, iniciativa de la autenticidad del contenido. Hoy día esa iniciativa, que es una organización sin fines de lucro, que lo administra la organización Linux, no nosotros. Nosotros lo iniciamos y se lo entregamos a Linux. Tiene más de 5.000 socios, entre fabricantes de cámara, empresas de noticias, Associated Press, está el Tiempo de Colombia, está Microsoft, está todo el cuerpo. Y lo que hicimos es crear un framework donde se pudiera, llamémoslo así, firmar digitalmente un contenido generado con inteligencia artificial, de modo que si alguien quería validar o no si era con inteligencia artificial, pudiera. ¿Cómo se está viendo eso hoy en la industria? En el caso de Adobe en particular, Photoshop, Lightroom, Premiere y After Effects, cuando tú usas inteligencia artificial, le pone, llamémoslo, una especie de metadata y una firma digital con la cual tú puedes validar que se usó inteligencia artificial y qué modelo se usó. Perfecto. ¿Pero? Ya hay cámaras fotográficas, no me acuerdo si era Fuji o Canon, no me acuerdo quién era, pero que van a poner esta firma digital para lo contrario, para decir, esto es una foto real tomada con una cámara. Necesario. Súper necesario. ¿Te fijas? Entonces, esas son, digamos, las cosas donde Adobe hace la diferencia. Oye, Gustavo, nos encantaría, no sé si tú después en la posedición nos puedes entregar probablemente las 3 funcionalidades más top o las más espectaculares para nosotros ponerlas ahora a continuación para que los clientes vean un efecto práctico, ¿cierto? Del impacto que tienen estas nuevas herramientas. Sí. Así que los invito ahora a ver este pequeño fragmento de estas funcionalidades. Pero muy interesante lo que vimos, la verdad. Y eso me da pie a una pregunta que te quería hacer, de ahí como esa pregunta como para muy personal hacia ti. De todas las herramientas que conoces, si tú tuvieras que quedarte con una sola, te vas a una isla con tu iPhone o el dispositivo que quieras, te quedas con una herramienta de Adobe, ¿cuál sería? Adobe Premiere Pro. Sí, porque en los últimos años mi foco ha sido el video y me fascina la edición de video, y hoy día con los teléfonos se puede filmar y se pueden hacer películas y todo. Yo lo encuentro. Yo creo que es uno de los medios que más se ha democratizado es el video. ¿El lanzamiento más espectacular de la última década en Adobe? Uy. Diría que es de hecho el Creative Cloud como concepto. El Creative Cloud como concepto. El hecho que es suscripción, el hecho que tengo acceso a todos los software que quiero usar y no tengo restricción, el hecho que obtengo todos los updates cuando están disponibles inmediatamente, el hecho que tengo acceso a todos los fonts, que tengo acceso a una base de imagen, etcétera, es muy diferente a cuando tú y yo empezamos, que
De hecho, no existía en Internet, por lo tanto tenías tu licencia de Photoshop y ya. Sí, yo creo que Creative Cloud ha sido algo, además que ha democratizado el poder usarlo. Gente que antes no podía comprar la licencia, ahora la puede comprar y la puede usar. Lo más emocionante para ti de lo que estás construyendo hoy en Adobe. Lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. No les puedo comentar mucho, pero sí les puedo decir que hay en la parte, digamos, de desarrollo científico y en cosas impresionantes. Y digo son impresionantes porque son cosas que yo veo que yo podría usar y que las necesito hoy. De hecho, hay un gerente de producto que se llama Adolfo Hernández, que es de México, de hecho mexicano, muy simpático, siempre hablamos. Él está en la parte de audio. Y siempre digo, Adolfo, ¿cuándo lo vas a liberar? Yo lo necesito hoy. Necesito corregir los audios, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Así que es muy entretenido. Además, eso es lo otro que tiene Adobe, es súper entretenido. Y pensando en la persona que nos escucha hoy, ¿qué le podrías tú recomendar a esta persona que tal vez enfrenta un desafío, una problemática parecida a la que tú viviste en esas últimas décadas? ¿Qué le dirías tú? Mira, yo creo que sabemos que todo va a ir hacia inteligencia artificial de una manera u otra, ya sea inteligencia artificial asistiva, inteligencia artificial generativa. Y es un tema que hay que adoptarlo. Hay que adoptarlo y hay que aprenderlo. Hay que aprender a usarlo, a sacarle provecho. En el caso de la inteligencia artificial generativa está el tema de crear famosos prompts, ¿no es cierto? Es cómo describir lo que yo quiero. Uno de los temas que nos preocupa mucho en Adobe y que estamos tratando de resolver es darle más control al usuario respecto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como tú lo dijiste muy bien, alucina, de repente hace algo y esto no es lo que yo quería. Entonces, ¿cómo darle control en eso? Pero es tirarse a la piscina, es meterse en el... Es un tema de tiempo para que eso se vaya... Y cerrando un poco, ha sido súper interesante esta conversa, pero también da para mucho más, da para un segundo capítulo. Con toda esta automatización, ¿cierto? Con esta nueva modalidad de poder crear ciertos agentes, ¿cierto? Donde son una serie de estos prompts, de estas indicaciones, ¿cierto? Que a la vez generan mega prompts, ¿cierto? Correcto. Para poder automatizar temas desde técnicos, comerciales, uno alimenta, ¿cierto? Una base de conocimiento. Cada vez las personas nos vamos a ir volviendo a, no sé si la palabra menos importante, sí, quizás es menos importante a un cierto nivel. Pero la pregunta es, ¿qué habilidades crees tú, habilidades, no herramientas, van a ser las que van a determinar o un buen impresor o un buen administrador de estas medias? Yo creo que es aprender a usar las herramientas, saber manejarlas. En particular con la inteligencia artificial es saber describir lo que uno está buscando. Fíjate que yo creo que lo más complejo hoy, y esto puede cambiar, porque esto cambia cada cierta cantidad de meses, pero es cuando yo estoy tratando de generar una imagen, un video, y lo tengo que describir, mucha gente se cae en la descripción. La descripción no es suficientemente buena y no obtienen el resultado. De hecho, ya escuché por ahí que hay algunas universidades que uno de los ramos es cómo hacer mejores prompts. Y las alucinaciones de estos errores, ¿cierto?, que generan los sistemas que tú decías, son en una parte importante adjudicables como a la indicación, al prompt o a la misma generación. No, eso tiene que ver con que la inteligencia artificial no maneja ciertos conceptos, por decirlo así, es difícil de explicar, pero no entiende realmente lo que es una persona, no entiende realmente lo que es un animal, no entiende la física de un animal caminando. Tiene que aprender y aprende de imágenes que se le entregan o videos que se le entregan. Y eso hace que muchas veces no lo entiende bien y cuando pide la generación alucina. Y lo otro es que no maneja muy bien la continuidad. Donde más se nota es en video, en que mientras más largo el video, más tiende a alucinar hacia el final, pues se pierde. ¿Y cuánto tiempo más crees tú que eso, un par de años? No, menos. ¿Menos? Cambia mejora todo el tiempo. De hecho, yo creo que a día, ¿no? Porque sí, con la experiencia acumulada... Depende de, o sea, en el fondo es cuánto material le puedes entregar para que aprenda. Mientras más material le entregas, más aprende. O sea, mientras más veces le muestras una foto a un perro, más veces vas a saber lo que es un perro. ¿Te fijas? Entonces, ese es el tema. Y esa es la parte más compleja de la inteligencia artificial. Más que la programación, digamos, de las rutinas, es conseguir el contenido para enseñarle. Qué entretenido, ¿eh? Sí. Entretenido.
Y la verdad que se agradece un montón, Gustavo, que te haya hecho este espacio y tiempo en tu agenda. Que No, encantado. Súper entretenido. Esto es súper entretenido, me encanta. Te agradezco. comparta tu visión para lo que, bueno, vibramos, ¿no es cierto?, con la creatividad, la gráfica y todo ese mundo de comunicación. Bueno, y espero que me inviten una próxima vez cuando esté por aquí. Absolutamente. Vamos a agregar en las descripciones, ¿cierto?, del video los enlaces para que los clientes puedan, los clientes en realidad, los usuarios o la comunidad pueda tener un acceso más directo a estas verticales. Así que te agradecemos enormemente tu visita. No, gracias a ustedes. Esto estuvo súper entretenido. Bueno, amigos, esto sería por este capítulo. Muchas gracias por su atención.